Imagina un pueblo donde los gallos no cantan para anunciar el amanecer, sino que rompen el silencio de la noche, justo a la medianoche, en la hora más oscura y misteriosa. Un canto que no trae paz ni alegría, sino un presagio oscuro que hiela la sangre y despierta temores ancestrales. ¿Qué secreto oculta ese canto? ¿Qué criatura invisible acecha cuando todos duermen? Prepárate, porque hoy te contaré la historia de un misterio que todavía inquieta a quienes viven bajo la luz de la luna. En un remoto caserío oculto entre colinas onduladas y senderos cubiertos de polvo, las noches se alargaban como si el tiempo se detuviera. La luna derramaba su luz blanquecina sobre los tejados inclinados, mientras las sombras de los árboles se estiraban con el viento, formando siluetas inquietantes que parecían moverse solas en la penumbra. Durante el día, aquel rincón del mundo no era distinto a cualquier otro: una plaza silenciosa, una iglesia de campanario torcido y campos de maíz que ondulaban bajo el sol hasta perderse en el horizonte. Pero al llegar la noche, algo cambiaba. Algo que incluso los más valientes evitaban nombrar. Los gallos comenzaban a cantar justo a medianoche. No al alba, como dictan la costumbre y la naturaleza, sino en la hora más negra, cuando el pueblo entero dormía y solo el silbido del viento y el canto lejano de los grillos rompían el silencio. Ese canto no era alegre ni anunciaba el día, era un sonido largo, profundo, casi dolido. Se escuchaba desde distintos rincones del caserío, formando un eco sombrío que calaba hasta los huesos. Los ancianos, guardianes de los relatos más viejos, aseguraban que los gallos no entonaban su canto sin razón. Decían que eran centinelas entre este mundo y el otro. Si un gallo canta a medianoche, murmuraban, es porque algo ha cruzado el umbral. Algunos aún recordaban viejos relatos de cuando los gallos cantaban así justo antes de una desaparición, o cuando alguien enfermaba sin explicación. Otros aseguraban que sus abuelos les contaron cómo, en noches de luna nueva, al oír esos cantos extraños, podían verse figuras deslizarse por las calles, sombras que no proyectaban sombra y que no pertenecían a este mundo. Las madres apresuraban a sus hijos a entrar antes de que anocheciera. Cerraban ventanas y puertas con manos temblorosas. Si oyes un gallo a esa hora, decían, no salgas, no mires, no respires fuerte, porque si lo haces, podrías ver algo que no debes, y si te ve, ya no te dejará en paz. El misterio del canto nocturno era un secreto a voces, una advertencia transmitida de generación en generación. Muchos se burlaban, lo tachaban de superstición, pero todos, sin excepción, cerraban sus casas al llegar la hora. Porque en ese pueblo, donde las estrellas apenas lograban perforar la oscuridad, había cosas que simplemente no debían ser vistas. Aquella noche, la oscuridad era más espesa que nunca. El viento apenas se atrevía a rozar los árboles y la luna, escondida tras un velo de nubes, dejaba apenas entrever formas fantasmales en los campos. Doña Ramona, acostumbrada a los sonidos nocturnos, dormía profundamente, hasta que un canto la sacó del sueño. Era su gallo, pero no cantaba como lo hacía cada amanecer. Este sonido era distinto, más profundo, casi gutural. Un lamento que parecía recorrer el aire como un suspiro agónico. Ramona se sentó en la cama con el corazón golpeando su pecho. Algo en ese canto la había perturbado al instante. Encendió su lámpara de aceite, se cubrió con su chal y salió al patio. El aire estaba anormalmente frío para aquella época. Caminó despacio hasta el gallinero, y con cada paso el suelo crujía bajo sus pies como si el silencio amplificara todo. Las gallinas estaban agitadas. Corrían de un lado a otro como si algo invisible se deslizara entre ellas. Algunas chocaban, otras picaban la tierra frenéticamente. Pero lo que más la inquietó fue la postura de su gallo. Estaba erguido sobre la cerca de madera, con el pecho hinchado y las plumas reflejando la escasa luz lunar. Y sus ojos brillaban de una forma antinatural, como si respondieran a una llamada que venía de un lugar más allá de este mundo. Entonces, otro gallo cantó a lo lejos. Luego otro,
Y otro. Uno a uno, los gallos de diferentes huertos del pueblo comenzaron a cantar, creando un coro lúgubre y antinatural que llenó la noche. Ramona murmuró, esto no es normal. El viento se detuvo de golpe. El aire quedó inmóvil. No se oyó ni un insecto, ni el más leve crujido de las ramas. Era como si el propio mundo contuviera el aliento. Y fue entonces cuando lo sintió. Una presencia. No la vio con claridad, pero entre las sombras del sendero que llevaba al bosque, algo se movió. No era un animal. Tampoco era una persona. Era otra cosa. No podía verla con los ojos, pero sentía como el ambiente se retorcía a su paso, como si el aire ondulara alrededor de aquella forma invisible. El gallo de Ramona volvió a cantar, esta vez con más fuerza, como si quisiera ahuyentar aquello que se acercaba. Y de pronto, todo quedó en silencio. Los gallos callaron. Las gallinas se quedaron inmóviles. El viento volvió a soplar, y la luna, entre las nubes, iluminó fugazmente el camino. Pero Ramona ya lo sabía. Aquello había estado allí. Y los gallos lo sabían. A la mañana siguiente, doña Ramona caminaba hacia el mercado con el ceño fruncido. La inquietud todavía pesaba en sus hombros. Las imágenes de la noche anterior seguían frescas, los cantos, el aire detenido, la sensación de ser observada por algo que no debería estar en este mundo. Don Leandro, ¿usted ha escuchado algo así antes? No eres la primera, hija, respondió con voz grave. Cuando yo era niño, también los oí cantar así. Siempre que pasaba algo fuera de lo común en el pueblo, los gallos lo anunciaban. ¿Fuera de lo común cómo? Preguntó Lucía con inquietud. Los antiguos decían que los gallos son centinelas, explicó él, clavando la vista en el suelo. Que pueden ver lo que nosotros no, y que cuando cantan en mitad de la noche, es porque algo ha cruzado la frontera que separa a los vivos de lo que ya no pertenece a este mundo. ¿Qué cruza esa frontera? Depende de a quien preguntes. Algunos aseguran que anuncian la llegada de almas errantes, espíritus que no han hallado descanso. Dicen que deambulan por las calles buscando algo que dejaron atrás. Otros creen que es señal de que una presencia oscura anda suelta entre nosotros. Don Leandro bajó la voz, como si el propio aire pudiera oírlo. Cuentan que, en noches de luna llena como esta, cuando los gallos cantan así, aparece un visitante. ¿Un visitante? Nadie sabe quién es ni qué quiere. Pero los pocos que aseguran haberlo visto describen una figura alta, cubierta de sombras. Una pausa tensa precedió a su siguiente frase. Camina sin hacer ruido. No deja huellas. Pero allí por donde pasa, el frío permanece. Y lo más terrible es que a veces se detiene frente a una casa. ¿A qué viene? A buscar a alguien. ¿Y qué ocurre con los que lo ven? No se les vuelve a ver jamás. Lucía tragó saliva. Entonces, ¿los gallos nos estaban advirtiendo que anoche él vino? Si yo fuera tú, dijo Leandro sin mirarla, cerraría bien las puertas esta noche. La sombra del miedo se posó en el pecho de Lucía como una garra invisible. Aunque el sol aún brillaba sobre los tenderetes del mercado, la oscuridad de la noche anterior no había abandonado su mente. Esa noche cayó sobre el pueblo con una calma densa y artificial. La luna, velada por nubes espesas, apenas dejaba escapar su tenue resplandor. El aire parecía más pesado, como si todo el valle contuviera el aliento. Lucía se sentó junto a la ventana de su casa, con una vela encendida y la vista fija en el sendero que cruzaba el pueblo. Su corazón golpeaba con una mezcla de angustia y una curiosidad que no quería reconocer. Durante largos minutos no vio más que sombras alargadas y el parpadeo lejano de las lámparas de aceite en las casas vecinas. Hasta que el silencio se quebró.
El gallo del corral cantó, largo, grave, como un anuncio trágico que flotaba en el aire. Otro gallo le respondió, y luego otro más. En cuestión de segundos, todo el pueblo quedó envuelto en un coro inquietante, como un canto fúnebre que se expandía en la oscuridad. El aire cambió. La temperatura cayó en seco. Un escalofrío recorrió su espalda mientras su aliento se volvía visible en la penumbra. Sus dedos se aferraron al marco de la ventana. Nada se movía, ni un solo sonido. Todo estaba inmóvil, excepto allí, en el extremo del camino. Una figura emergió de entre las sombras. Envuelta en un manto oscuro, se deslizaba con una lentitud inhumana, casi como si flotara. Lucía entrecerró los ojos, intentando distinguir su rostro. No había ninguno, solo una mancha de oscuridad, un vacío, y, sin embargo, supo que esa cosa la miraba. Un terror ancestral la paralizó. Cada fibra de su cuerpo quería huir, esconderse, cerrar los ojos y taparse con las mantas como cuando era niña. Pero no pudo moverse, solo podía mirar. La figura avanzaba despacio, demasiado despacio, y los gallos cantaban más fuerte, desesperados, como si quisieran expulsar aquella presencia, como si gritaran una advertencia que nadie podía entender del todo. Lucía reaccionó al fin. Cerró las cortinas de golpe con manos temblorosas y se apartó de la ventana. Su respiración era errática, su corazón martilleaba tan fuerte que sentía que podía oírse por todo el cuarto. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y rezó en silencio. El canto de los gallos continuó unos minutos más, hasta que cesó de golpe. El silencio volvió, pero Lucía no se atrevió a mirar si la criatura seguía allí. El amanecer tiñó las montañas de un dorado suave. El pueblo despertó con la aparente rutina de cualquier mañana, pero algo en el ambiente era distinto. No era solo la brisa ni el olor a leña encendiéndose. Era algo más profundo. Una pesadez invisible flotaba sobre las calles. Los gallos, los mismos que durante la noche habían clamado con desesperación, guardaban ahora un silencio sepulcral. No emitían sonido, no se movían, permanecían en sus corrales, con las plumas erizadas y la mirada fija en algo que los demás no podían ver. Los primeros en salir fueron los ancianos. Entre ellos, don Leandro, que caminó hasta la plaza con pasos lentos, como si temiera despertar algo que aún dormía bajo la tierra. Pronto otros vecinos comenzaron a salir, lanzándose miradas inquietas y calladas. Fue entonces cuando las vieron. Las huellas, marcadas en la tierra del camino principal, justo donde Lucía había visto pasar la figura. Eran demasiado grandes para un humano, y demasiado profundas para un animal conocido. Algunas se alargaban de forma antinatural, como si el ser que las había dejado flotara por momentos, y luego descendiera con un peso imposible. «Esto no lo ha dejado ningún vivo», susurró alguien. Otros afirmaron haber sentido una presencia en sus casas. No ruidos fuertes, no golpes, solo un murmullo lejano, como una voz que rozaba las paredes y se desvanecía antes de ser comprendida. «Anoche algo nos visitó», dijo una mujer, más pálida que de costumbre. Y todos sintieron el mismo escalofrío recorrerles el cuerpo, como si una máscara apenas lograra ocultar algo más. Algo que aún estaba allí, esperando. Los gallos no volvieron a cantar durante aquella noche, ni tampoco en la siguiente. Y aunque la vida pareció seguir su curso con normalidad, todos en el pueblo comprendieron que algo había cambiado para siempre. No fue una noche común ni una simple historia para asustar. Desde entonces, cada vez que un gallo entonaba su canto medianoche, nadie se atrevía a salir a investigar. Las puertas se cerraban con llave, las ventanas quedaban cubiertas con cortinas gruesas, y las oraciones susurradas en la oscuridad se multiplicaban. Porque ahora lo sabían con certeza, el canto de un gallo a medianoche nunca es solo un canto, es una advertencia.
Y solo los insensatos ignoran una señal enviada desde más allá. Los viejos siempre decían que los animales captan cosas que el ojo humano no puede percibir, sienten los cambios en el viento, las vibraciones de la tierra y las presencias ocultas en la sombra. Pero, ¿qué significa cuando un gallo canta en la hora equivocada? ¿Es acaso una mera coincidencia? ¿O está viendo algo que nosotros no logramos comprender? En muchos pueblos, el canto del gallo ha sido considerado un presagio. Hay quienes creen que anuncia la muerte, otros que llama a espíritus errantes e inquietos. Sin embargo, lo ocurrido aquella noche dejó una pregunta sin respuesta. Si los gallos cantaban a medianoche, ¿qué era exactamente lo que estaban anunciando? Quizás, en algún rincón oscuro del pueblo, algo cruzó la frontera entre dos mundos. Tal vez, la figura que doña Ramona vio aquella noche sigue vagando, buscando algo o a alguien. Los habitantes aprendieron a escuchar con atención, a temer el canto de los gallos cuando la noche está más profunda y el amanecer aún lejano. Aprendieron también que hay misterios que es mejor no tratar de entender, porque el mundo está lleno de secretos. Algunos están destinados a ser revelados, pero otros deberían permanecer en silencio. Y así termina esta historia de un pueblo donde los gallos no cantan al amanecer, sino en la hora más oscura de la noche, avisando de presencias que escapan a nuestra comprensión. ¿Crees que hay cosas que nuestros sentidos no pueden percibir? ¿Has vivido alguna vez una experiencia inexplicable, algo que solo pudo ser una advertencia? Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre el canto de los gallos a medianoche y si alguna vez sentiste que el mundo oculta secretos que preferiríamos no conocer. No olvides suscribirte para descubrir más leyendas y misterios que acechan en las sombras. Nos vemos en la próxima historia, donde la oscuridad siempre guarda un susurro.